Si abre su Biblia, por favor, conmigo en el Salmo 1, versículo 3. Salmo 1, versículo 3. Si usted trajo su Biblia, trajo sus apuntes, por favor, hágalo conmigo. Dice así: son como árboles plantados a la orilla de un río, que siempre dan fruto en su tiempo. Sus hojas nunca se marchitan y prosperan en todo lo que hacen. Repita esa última parte conmigo. ¿Y qué? Y prosperan en todo lo que hacen. Hoy quiero traerles un mensaje que, si usted está tomando notas, lo he titulado Añade agua. Dígale a la persona que tiene al lado: añade agua. ¿Sí? Oremos. Padre, gracias, Señor, por este momento. Realmente, si tu presencia no nos acompaña aquí, esto no tiene sentido, Señor. Gracias porque tú, a partir, Señor, de la adoración, aunque es una adoración que nosotros te damos, tú te las ingenias para hablarnos a nosotros, Señor. Porque hoy lo que tú quieres es conectar con nosotros de una manera íntima, Señor. Hoy, aunque muchos llevamos tiempo en el Evangelio, yendo a una iglesia, aún así, Señor, siempre tú tienes una palabra viva y eficaz para nosotros, Señor. Por eso hoy te pedimos que sea tu palabra, que sea tu voz la que hable, Señor. Úsame, Señor, humildemente te entrego este mensaje, Señor, que ha sido de parte de ti, Señor, para nuestra iglesia, para mi vida primeramente. Y yo sé que tu palabra, Señor, tiene lo que nuestra alma necesita. Amén y amén. ¿Cuántos dicen amén? Amén. En el año, ¿cuándo fue eso? En el año 2000, creo que fue el 2000. Estaba viendo la televisión, ¿sí? En ese tiempo no había redes sociales. Un niño, yo tenía aproximadamente 10 años, no fue hace mucho, pero ahí estaba. Y en la televisión pasó un comercial que, les voy a decir algo, me dejó impactado. ¿Por qué? Porque salió en este comercial un nuevo producto para los niños, ¿sí? Yo era un niño todavía. Y me pareció tan fascinante, les voy a ser honestos, me pareció como brujería, yo no sé qué era eso, ¿sí? ¿Por qué? Porque esto decía era que venían en una cajita unos dinosaurios de este tamaño, que usted los ponía en agua y ellos ¿qué? Crecían. Para mí era imposible. Yo, ¿qué es esto, Satanás? ¿Qué estás haciendo? Para mí no tenía sentido que eso pudiera ocurrir. Así que cuando tuve la oportunidad, eso se volvió un boom, ¿cierto? Los que estábamos en escuela o en colegio, eso todo el mundo llevaba su dinosaurio. Eso también salieron que estrellitas de mar, que peces. Y cuando tuve la oportunidad, fui y lo compré, ¿sí? O mi papá me lo compró, ¿sí? Y lo que con tantas ganas yo llegué y saqué un vaso como este y puse uno más grande. Yo dije, no, de pronto se ahoga el dinosaurio, ¿cierto? Entonces lo eché ahí. Y no les voy a mentir, me quedé allí mirando cómo es que esto ocurría. La verdad fue que al cabo de unos minutos no se veía mucho cambio. Y yo decidí dejarlo toda la noche allí. Cuando me levanté al otro día, oh sorpresa, había crecido. No tanto como la televisión lo mostraba. Desde ahí yo dije, no le creo más a la televisión, ¿cierto? Eso es publicidad engañosa. Yo esperaba mi dinosaurio de este tamaño. Pero la verdad es que el dinosaurio creció al cabo de la noche. Y justamente yo me ponía a pensar, ¿no sería increíble que hubiera algo que nuestra vida fuera como esos pequeños dinosaurios? Que simplemente le añadiéramos algo a nuestra vida y todas las cosas crecieran de un día para otro. Sería increíble, ¿no? Que uno, por ejemplo, no sé, una empresa, uno llegara y montara su emprendimiento y llegara y le pusiera como agua, ¿cierto? O alguna sustancia y se fuera a acostar y al otro día la mega empresa, que por cierto, ese es el karma de nosotros los diseñadores o los de marketing. Eso es lo que creen todas las empresas. Métale esta platica, que eso, mejor dicho, eso crece, ¿no? Y sería increíble, ¿no? ¿Cuántos empresarios hay aquí que digan, mejor dicho, yo le meto esto y al otro día, qué bueno? Qué bueno sería que eso funcionara para los matrimonios. ¿Cuántos matrimonios dicen amén? Amén. Que estuviéramos enojados y yo le echara algo, todo menos veneno, no sé. Es que esa mente de ustedes. Todo, no le echara algo a la relación, vámonos a dormir y al otro día todo creciera, todos estuviéramos bien, sería muy, muy increíble.
¿Qué pasaría si eso sería increíble para nuestra vida espiritual? Que de pronto estemos pasando por algún desierto, por algún momento duro en nuestra vida y simplemente le dijéramos, Dios, dame esa cosita, esa sustancia. Y al otro día yo me levante diciendo, Señor, confío plenamente en ti, no importa lo que pase. Sería muy increíble, pero la verdad es que no funciona así. O al menos no tan parecido. Pero lo que sí me asombra es que mirando la palabra de Dios, en la etiqueta de tu creación y de mi creación, si hay una señal, si hay una instrucción que le dice, si quieres crecer, simplemente añade agua. Simplemente añade agua. Yo, como dice el Salmo 1:3, como lo estamos leyendo, prosperan en todo lo que hacen. Yo les voy a ser honestos, yo quiero prosperar en todo lo que haga. Yo quiero. Si Dios me dice que yo puedo, si Dios me dice que puedo tener todas las cosas, yo quiero todas las cosas. Yo no quiero un poquito de lo que Dios tiene para mí. Yo quiero todo lo que Dios tiene para mí. Yo quiero prosperar en mi familia, quiero prosperar en mi iglesia, quiero prosperar en mi vida espiritual, yo quiero prosperar en mis finanzas, quiero prosperar en mi matrimonio. Yo quiero todo lo que Dios tiene para mí. Cuando yo voy a la cama y pongo mi cabeza en la almohada, yo sé que tú, al igual que yo, tenemos la sensación de que hay más. Señor, yo puedo más. Yo sé que hay más para mí. Yo sé que hay más para mi matrimonio. Yo sé que hay más para mi empresa. Yo sé que realmente tú quieres cosas grandes para mí. Yo sé que todavía hay algo en mi interior que me dice, todavía hay más. Pero sabes, la tragedia del ser humano es que todos tenemos la capacidad de lograrlo todo. Yo no sé si usted lo sabía. Todos tenemos la capacidad de lograrlo todo. Si Dios nos lo ha puesto en el corazón, Él nos ha dado las herramientas, las capacidades para lograr todo lo que Él quiere. Pero la tragedia del ser humano es que aun cuando Dios nos da la capacidad de lograrlo todo, muchos nos conformamos con menos. Muchos nos conformamos con quedarnos en un lugar de status quo. Yo te voy a hacer una pregunta. ¿Qué te diferencia a ti y a mí de Steve Jobs al principio de Apple? Nada. Estaba quebrado, al igual que muchos, ¿cierto? Inició en ceros. ¿Qué los diferencia a ellos de nosotros? ¿Qué te diferencia a ti y a mí de Cristiano Ronaldo al inicio de su carrera? Pasaba hambre. Le tocaba pasar hambre. Muchos de nosotros estamos en una posición mejor o una mejor. ¿Qué te diferencia a ti y a mí de Jesús? Él era 100% Dios, pero también era 100% humano. Tenía los mismos conflictos que tú y yo tenemos, pero ese mismo Jesús nos dijo, las cosas que yo hice, ustedes harán cosas mucho más grandes. Por eso, ¿qué te impide a ti y a mí lograrlo todo? Todos tenemos la capacidad de lograrlo todo, pero nos conformamos con lo que tenemos o incluso con mucho menos. Pero hoy yo sé que todavía hay más, que todavía hay más. Simplemente añade agua. Simplemente añade agua para seguir creciendo. Ahora, yo quiero ser claro en algo. Y es que muchos de nosotros, hoy eso es una enfermedad de nuestra sociedad. Mucha gente cree que no tiene futuro. Mucha gente cree que no puede salir adelante. Mucha gente cree que realmente no puede lograr más cosas. Así que yo te hago una pregunta un poquito cruda. Entonces, ¿por qué estás vivo? Si no hay nada más para tu vida y para mi vida, ¿qué sentido tiene un día más? ¿Qué sentido tiene levantarse mañana si no hay nada más para ti? Pero yo te voy a dar una verdad que ha transformado mi vida. Es que cada vez que yo abro mis ojos en la mañana, es Dios diciéndome, todavía tengo más para tu vida. Si hoy tú estás aquí, es porque Dios todavía no ha terminado contigo. Dios todavía tiene cosas mucho más grandes. Si no, simplemente
no servirías simplemente para robar oxígeno, pero que yo me despierte cada mañana. Es la voz de Dios diciéndome de frente: Eliseo, bienvenido a este nuevo día, todavía tengo más para ti. Y yo sé que también hay mucho más para ti. Y ahora, la verdad es que muchos de nosotros no crecemos, al igual que estos dinosaurios, es porque no sabemos cuál es el agua. Muchos de nosotros, el ser humano no sabe cuál es el agua que le puede dar crecimiento a su vida, que lo puede hacer prosperar en todo lo que haga. Y todo eso lo vemos en las calles todos los días, ¿no lo has notado? La gente afanada por trabajar y conseguir dinero porque creen que eso los va a saciar. Personas o adolescentes que están pegados a sus redes sociales y consumen porque creen que así van a crecer. Jóvenes que están siendo adictos a mal hábitos autodestructivos porque creen que eso los va a satisfacer, buscando agua porque todos tenemos sed, o peor aún, cristianos apegados a la religión porque creen que eso los va a llenar. Pero eso nunca es el agua que nos va a hacer crecer. La palabra de Dios nos muestra en Juan 4 el encuentro de Jesús con una mujer, la mujer samaritana. Y la Biblia dice que esta mujer había venido a sacar agua del pozo al mediodía. Yo les he comentado que nadie iba al pozo al mediodía. ¿Por qué iba esta mujer? Porque lamentablemente esta mujer, no sé si por faltantes, no sé si por experiencias, tenía que ir al mediodía para no ser juzgada. ¿Por qué? Porque se había quedado con algunos hombres de algunas mujeres. Y cuando ella está allí sacando agua, Jesús aparece. Y Jesús establece una conversación con esta increíble mujer. Y le dice: mujer, dame de beber de esa agua. Dame de beber de esa agua. Y esta mujer le dice, pero empieza una historia, le dice: ¿tú por qué me pides agua? Y Dios le dice: yo tengo un agua que va a saciar tu sed por completo y no tienes que venir más a este pozo. Y mire lo que dice en Juan 4:15. Esta mujer le dice: por favor, a mí me encanta tanto esto, porque no fue bueno, deme. Salió desde lo profundo de su corazón. Por favor, le dijo la mujer: deme de esa agua. Y lo pone en la Biblia con signos de exclamación. Yo no sé, pero yo me la imagino con ese desespero. Por favor, Señor, deme de esa agua. Así nunca más volveré a tener sed y no tendré que venir a sacar agua. Al igual que la mujer samaritana, muchos seres humanos pasan su vida sin saber cuál es el agua de vida eterna. ¿Será que el agua es la iglesia? ¿Será que el agua son buenos hábitos? ¿Será que el agua es dar y diezmar? ¿Será que el agua es un pastor? No, esa no es el agua. Pero lo bonito y lo que me encanta a mí es que Jesús se lo prometió. Y Jesús lo que promete, lo cumple. ¿Cuántos dicen amén a eso? Amén. Pero empecemos por entender algo. Y si usted está tomando nota de esto, es crucial. Todo empieza en la raíz. Digan conmigo: raíz. Todo empieza en la raíz. Yo me puse de curioso y busqué en San Google cómo es que un árbol se hidrata. Porque yo leí el Salmo y yo dije, sí, será plantado junto a corrientes de agua, pero yo dije, pues el árbol no está metido en el agua, ¿no? ¿Cómo es que un árbol se hidrata? Y Google dice: los árboles captan el agua y los nutrientes ¿a través de qué? De las raíces. Y tienen que transportarla en contra de la gravedad hasta la parte de arriba. Por eso el Salmo 1:3 dice: son como árboles ¿qué? Plantados. Es decir, antes de yo empezar a añadir agua a mi vida, yo tengo que hacerme una pregunta crucial: ¿en dónde estoy plantado? ¿En dónde mi vida está plantada? ¿En dónde he plantado mi vida, la vida de mi familia? ¿En dónde tengo mi esperanza?
Porque hoy en día la gente está desesperada por pertenecer, por estar estables en algún lugar. Por eso es que buscan libertad financiera. Por eso es que buscan espiritualidad. Por eso es que buscan amor y felicidad. Porque esas personas quieren plantarse. Pero la pregunta es, entonces, ¿dónde debo de estar plantado? Y lo dice el Salmo 92:12. Se los quiero leer y está en sus pantallas. Dice: como palmeras florecen los justos, como cedros del Líbano crecen, plantados en la casa del Señor, florecen en los atrios de nuestro Dios. Aún en su vejez darán fruto, siempre estarán vigorosos y fuertes. ¿En dónde tengo que estar plantado? En la casa del Señor. Allí es donde tú y yo necesitamos echar raíces. Allí es donde tú y yo necesitamos plantar mi vida. Porque hoy lamentablemente mucha gente está plantando su vida en una relación sentimental. Mucha gente está plantando su vida en una carrera. Mucha gente está plantando su vida en una empresa. Mucha gente está plantando su vida en la fama. Pero todo eso pasa. ¿Por qué en la casa de Dios? Yo me preguntaba, ¿por qué en la casa de Dios? ¿Por qué en otro lugar no? Y yo les tengo la respuesta. Es porque Él es el único que va a cuidarte. Él es el único que puede cuidar tu vida. ¿Por qué? Les voy a decir algo. Yo creía que uno plantaba un árbol y eso crecía solo. ¿Cuántos también están engañados? ¿Cierto? Y todos plantamos ese frijolito esperando un árbol de frijol en la escuela y no dio nada. Pero a mí me encanta. Yo estos días justamente hablaba con mi abuelo y mi abuelo es una persona de finca. Sabe todo eso. Me decía, Eliseo, uno simplemente lo planta, pero tiene que cuidarlo, tiene que alimentarlo, tiene que abonarlo, ¿sí? Todo árbol tiene que ser cuidado para que prospere y dé fruto. Todo árbol tienen que cortarle algunas ramitas, hay que podarlo de vez en cuando para que crezca y dé fruto. Todo árbol, incluso, tienen que hasta hablarle, ¿cierto? ¿Cuántas mayores de 30 años hay aquí que le hablan a sus plantas? ¿Sí? Incluso hay que hablarle para que crezca. Y yo te voy a decir algo, Dios hace eso por ti y por mí. Dios no solamente te planta, Él llega y te da los nutrientes necesarios. Él llega y también te poda de vez en cuando. Él llega y te habla. Dios te habla y te dice, tú eres mi hijo amado. Los planes que tengo para ti son grandes. Los planes que tengo para ti son buenos. Los planes que tengo para ti es para que tengas esperanza y un futuro. Él nos cuida y por eso es que el único lugar donde podemos estar plantados seguros es en la casa de Dios. Déjame decirte, las relaciones fallan. Sean porque terminamos o sea porque se mueren. Y todas esas relaciones, sea porque terminamos o se mueren, nos dañan el alma. Dejan grietas en nuestra vida. Déjame decirte, los negocios muchas veces no prosperan. ¿Cuántos dicen amén a eso? Los negocios pasan momentos difíciles y muchas veces se quiebran. La fama es tan pasajera. En eso sí que no podemos confiar. Pero Dios permanece para siempre. Tú y yo tenemos cuidado eterno cuando estamos plantados en la casa de Dios. Todo es pasajero, pero los que estamos plantados en la casa de Dios, aún en la vejez, ¿cuántos dicen amén a eso? Darán fruto y aún cuando estén viejos, serán vigorosos y fuertes. Cuando estamos plantados en la casa de Dios, crecemos como el árbol que da fruto a su tiempo y todo lo que hacemos prosperará. Yo no sé si usted le puede dar un aplauso a Dios por eso. Y no es por mí, no es por mis fuerzas, no es por la belleza de mi árbol. La verdad, y humildemente lo digo, todo lo que soy hoy en día es porque Dios me ha cuidado. Dios me ha guardado.
Dios muchas veces me ha abonado y me he sentido fuerte. Dios muchas veces me ha tenido que podar y no me ha gustado, pero ha sido necesario. Y lo bueno es que toda mi vida, yo sé que si tengo una necesidad, tengo un Padre en el cielo que siempre está hablándome a mi vida. Por eso, todo empieza en las raíces. Y cuando estamos plantados en la casa de Dios, le voy a dar 3 aguas que tú y yo necesitamos, si tú estás tomando nota. 3 aguas que son indispensables para prosperar en todo lo que nosotros hacemos. Primero, añade el agua de la palabra. Digan conmigo palabra. Añade el agua de la palabra. Juan 7:38 dice así: de aquel que cree en mí, de esa persona que cree en mí, como dice la Escritura, de esa persona brotarán ríos de agua viva. La palabra de Dios es agua para nuestra vida. Pero para mí, la palabra de Dios es como un nacimiento de agua. ¿Cuántos han tenido la oportunidad de ver un nacimiento de agua? Sí, uno ve una cosita ahí, ¿cierto? Algo tan chiquito, ¿cierto? No se le ve fuerza. Pero cuando ese nacimiento es constante, se convierte en un río fuerte. A ver, ¿cuál es uno de los ríos más fuertes y más grandes de Colombia? Magdalena, otro, el Cauca, ¿cierto? Yo conozco el Cauca, yo no sé si conozco el Magdalena, pero este es el nacimiento del río Cauca. Y cuando uno va por la Pintada no es así, ¿cierto que no? Métase y verás. Y esa es la palabra de Dios. Así es la palabra de Dios. Nadie creería que esta agua calmada a unos kilómetros más abajo se convertiría en una fuerza hasta destructora de la naturaleza. Les voy a ser honesto, yo muchas veces no entiendo la palabra de Dios. ¿Cuántos me acompañan? Uno lee, ¿no? ¿Qué quiso decir? ¿Cierto? Muchas veces no veo que la palabra que estoy leyendo se aplique a mi vida. ¿Cuántos también dicen amén a eso? Uno lee y uno como que, pero eso no significa que unos kilómetros más adelante en mi vida, esa palabra se convierta en una fuerza destructora que destruya mis miedos, que destruya mis circunstancias, que destruya mis pensamientos malos, que destruya el pecado. Y eso es la palabra de Dios. Por eso que si tú quieres crecer, si tú quieres prosperar, tus raíces tienen que extenderse hasta esas aguas de la palabra diariamente. ¿Por qué nos limitamos el crecimiento cuando la palabra de Dios, gracias a Dios, está siempre a nuestro alcance? Está en nuestro celular, están en nuestras casas. Y Dios me está diciendo, ahí tienes el agua para que tú crezcas. ¿Por qué no la utilizas? ¿Por qué no la utilizamos? ¿Por qué no consumimos la palabra de Dios así como consumimos redes sociales? ¿Por qué nos conformamos solamente con llenarnos de agua cada 8 días? ¿Sabes que muchas personas viven su vida sedientos, secos? ¿Por qué? Porque no se llenan, no se hidratan todos los días. Y cuando vienen un domingo aquí, uno les pregunta, ¿cómo está? Están así, secos. Mi matrimonio, mi empresa. Dios, a través de la palabra, nos hidrata de una manera increíble. ¿Sabes por qué? Porque Hebreos 4:12 nos lo dice así. Porque la palabra de Dios es que viva y es eficaz. Cuando tú consumes la palabra de Dios, cuando tú le añades agua de la palabra de Dios a tu vida, no es una agua estática, es una agua que empieza a recorrer todo de ti y empieza a ser eficaz para los momentos cuando tú la estás necesitando. Por eso, árboles fructíferos y prósperos tienen que ser regados por la palabra que es viva y eficaz. ¿Por qué? Porque si tú no lo sabías, el Salmo 1, versículo 3, no existe sin el Salmo 1, versículo 2. Porque a nosotros nos encanta, ¿no? Son como árboles plantados. Ay, amén, yo lo recibo, sí, pastor, qué bueno.
Árboles plantados que dan fruto a su tiempo y prosperan. ¡Qué rico! Pero lea el versículo 2. ¿Qué dice el versículo 2? Dios bendice a quienes aman su palabra y alegres la estudian. ¿De qué? De día y de noche. Oh, entonces los árboles plantados que florecen necesitan palabra de Dios. Ustedes saben que a mí me encantan mucho las versiones y la versión del mensaje me llamó la atención. Dice, en cambio, te emocionas con la palabra de Dios y masticas las escrituras de día y de noche. Masticas, me llamó tanto la atención y yo no sé por qué, me acordó de las vacas. ¿Cuántos han visto masticar a una vaca? ¿Cierto? Si usted no lo sabía, las vacas mastican y tragan. Y después, cuando están aburridas, se medio vomitan en su boca y siguen masticando. Eso es lo que tú y yo tenemos que hacer con la palabra de Dios. Que consumamos palabra. Ay, el domingo, la palabra de Dios tan buena, pero por allá por el miércoles, en vez de ponerte a ver Instagram, simplemente saca esa palabra y mastícala. ¿No sería increíble que tú digas, ay, pero el pastor dijo esto, vamos a ver si está hablando blasfemia o me está diciendo la verdad? Estudiemos la palabra de Dios. Eso es lo que hace la palabra de Dios en nosotros. Si tú quieres crecer, amigo que nos visitas, mi amigo que siempre has estado aquí, la palabra de Dios es indispensable. Lamentablemente los cristianos no conocemos a Cristo porque no leemos su palabra. Qué irónico, ¿no? Que hay gente afuera que conoce más de palabra que nosotros que estamos anhelando ser esos árboles plantados. 2, si tú quieres crecer, añade el agua de la adoración. Digan conmigo adoración. Añade el agua de la adoración. El Salmo 42:1 dice, así como el venado sediento desea el agua de un arroyo, así también yo, Dios mío, te anhelo a ti. Tú eres el Dios de la vida y anhelo estar contigo. Quiero ir a tu templo y cara a cara adorarte, ¿qué? Solo a ti. ¿Has tenido sed alguna vez? ¿Sí? Pero una sed que usted diga, me mata. Yo no sé, pero una vez jugando fútbol, yo les conté, una vez jugando fútbol, vi al diablo. ¿Sí? Yo me estaba muriendo. ¿Sí? Me fue el oxígeno cuando llegué aquí. ¿Sí? Y yo, uy, no. Y lo único que me provocaba a mí era beber agua. No les miento, yo llegué a ese baño de esas canchas y yo era beba y beba y beba agua, pero de una manera incansable, porque yo sentía que era lo único que podía curarme en ese momento. La sed es algo desesperante, yo no sé, pero cuando uno tiene sed es algo que a uno lo desespera, es algo que uno anhela con todo su corazón. Aquí tenemos triatlonistas. Cuando corren kilómetros, les pasan esas cositas de agua y yo creo que eso les da impulso. Uno las anhela, uno anhela llegar allá. Yo te hago una pregunta, ¿de qué tienes sed hoy? ¿Qué es lo que quiere tu vida? ¿Qué anhelas hoy? ¿Sabes por qué? Porque eso es lo que estarás adorando. Eso es lo que tú tienes sed hoy, que no puedes dejar de pensar en eso. Es lo que tú estás adorando hoy en día. Y uno de los propósitos del ser humano creado, independientemente si viene a una iglesia o no, uno de los propósitos que cumplimos como seres humanos es que nosotros fuimos creados para adorar. Tú y yo fuimos hechos para adorar. Está en nuestra genética, es original de nosotros. Pero el problema es que si no adoramos a Dios, estamos adorando otra cosa. Siempre tenemos que estar adorando. Eso es algo que a nosotros desde bebés adorábamos un juguete, adorábamos una cama, adorábamos una cobija. Ahorita más alto adorábamos a una banda de rock, una serie de televisión, a RBD. ¿Por qué? Pero pues nosotros siempre estamos buscando adorar a algo. Es natural. Pero si no adoramos, si nuestra adoración no se concentra en Dios, vamos a estar
adorando otra cosa. Lo que dice Google de adoración es que es un culto que se rinde a una persona o a cosas que se consideran divinas. Y me llega esta pregunta: ¿qué cosas o personas, a qué cosas o personas le estamos rindiendo culto hoy en nuestra vida? ¿Cuáles son esas cosas o esas personas que ya son divinas para nosotros? Porque cuando uno adora algo, es como si no pudiera vivir sin eso, ¿cierto? Eso le pasa mucho a mi esposa conmigo. Yo no puedo vivir sin... Pero uno siente eso. ¿Cuántos se han enamorado, no? Uno no puede vivir sin esa persona. Uno no puede vivir sin eso. Son esas cosas divinas que hemos endiosado, pero esas cosas que amamos y que no podemos dejar son las cosas que nos atrapan y nos impiden dar fruto. Mi esposa está llegando a los 30. Hoy estoy rajando a ella porque no está. Y ella ya tiene sus matas en el balcón. Ella las tiene ahí, sus matas en el balcón. Y en estos días me ha tenido cardíaco. ¿Sí? ¿Esto se está acabando? ¿Qué? Préstame ese de allí. En estos días, gracias Juan, me ha tenido cardíaco. ¿Por qué? Porque hay una matica que ella adora, que ella la sembró, que el abuelo, yo no sé cómo es que trae una patica, es que se llama, y puso esa cosita, un piecito, es que patica. Y la puso allí, y ella ya creció, pero ella necesita ser trasplantada a una matera más grande, porque se ha estancado su crecimiento. Porque ella necesita un lugar más grande donde expandir sus raíces, porque ya se ha frenado su crecimiento. Yo te quiero decir algo importante. Todo, aparte de Dios, es limitado. Todo, aparte de Dios, es limitado. Y hay momentos en tu vida donde Dios te llama a trasplantarte a lo eterno. Dios te dice, hay más para ti. Pero si tú sigues adorando eso, no vas a crecer más de allí. Yo escucho a Dios diciendo, deja eso, no lo adores más. Sí, yo te lo di, pero no te lo di para que lo pusieras como el centro de tu adoración. Sí, yo te di ese trabajo, pero no te lo he dado para que lo pongas como el centro de tu adoración. Sí, yo te di esa familia, pero eso no puede ser el centro de tu adoración. Trasplántate a lo eterno, porque allí podrás florecer. Deja de crear dioses para ti. Isaías 44:6 dice así: esto dice el Señor, el Rey y el Redentor de Israel, el Señor de los ejércitos celestiales. Como para que no le quede duda quién está hablando. Dice así: yo soy el primero y el último, y fuera de mí, ¿qué? No hay otro Dios. Y Él se atreve a decir, ¿quién es como yo? ¿Hay otro Dios? ¿Hay otro Dios? Entonces que se presente y que demuestre su poder. Que haga lo que yo he hecho desde tiempos antiguos, cuando establecí un pueblo. ¿Y qué? Y expliqué su futuro. ¿Hace cuánto nosotros no anhelamos como ese venado sediento la presencia de Dios en nuestra vida? ¿Hace cuánto en tu vida no sientes que no puedes vivir si no tomas un poquito de Jesús en tu vida? ¿Cuántas veces realmente la adoración es lo único que necesitamos? Señor, no puedo seguir si yo no te adoro a ti. ¿Hace cuánto no te consumes por esa sed? No te consume la necesidad de calmar tu sed con la adoración a nuestro Dios. Porque ¿sabes qué? Cuando nosotros intentamos calmar la sed con otras cosas que no sean Dios, no vivimos, simplemente existimos. ¿Y cuántas veces nos toca ver diariamente personas que no tienen un propósito en su vida? Simplemente existen para ir a trabajar y algunos ni eso hacen. ¿Por qué? Porque el único que puede darte vida, como lo dice el Salmo 42:2, dice, tú eres el Dios de la vida y anhelo estar contigo. Quiero ir a tu templo y cara a cara adorarte solo a ti.
Sabes que una de las cosas que yo más necesito cada día es adorar a Dios. Yo no quiero ser fanático, pero un día que yo paso sin adorar a Dios con mi vida, sin adorar a Dios con mi trabajo, sin adorar a Dios con mi matrimonio, sin adorar a Dios con mis finanzas, es un día que yo dije, ¿qué hice? No tiene sentido una vida si no adoramos a Dios. ¿Cuántas veces nos hemos sentido como esos venados sedientos que se acaban nuestras fuerzas? Pero lo único que nos sube la gasolina, lo único que nos sube la energía, lo único que nos da vida es cuando adoramos al Dios de la vida. Añade el agua de la adoración. Y por último, añade el agua de la cruz. Digan conmigo, la cruz. Añade el agua de la cruz. Esta mujer samaritana que les contaba al principio, tuvo esta conversación con Dios. Y cuando Dios ya había llamado su atención, en Juan 4:9 dice, la mujer se sorprendió, ya que los judíos, Jesús era judío, rechazaban todo trato con los samaritanos. Entonces esta mujer le dijo a Jesús, usted es judío y yo soy una mujer samaritana, ¿por qué me pide agua para beber? Y Jesús le contestó, si tan solo supieras el regalo que Dios tiene para ti y con quién estás hablando, tú me pedirías a mí y yo te daría agua viva. Jesús es el agua de vida eterna. Ese regalo que Él estaba hablando era Él mismo, porque Jesús es el regalo de Dios para la humanidad. Pero al igual que la mujer, el dilema del ser humano, el dilema de muchos de nosotros, es que tenemos a Jesús siempre al frente de nosotros, pero no lo reconocemos. No sabemos quién es Él. Y Jesús, yo te voy a decir algo, todo el tiempo Él está obrando en el mundo. ¿Tú crees que Jesús no existe si tú no lo sientes? ¿Tú crees que Jesús solamente está aquí encerrado y nos vamos y adiós Jesús, nos cuida ahí el local, échele agua a la mata? No, Él siempre te quedarías impactado de lo que Jesús está haciendo en este instante en el mundo a través de muchas cosas y a través de muchas personas. Pero muchas veces lo tenemos al frente y no lo reconocemos. Muchas veces Jesús nos está hablando, pero no podemos saber quién es Él. Muchas veces nos dice, al igual que le dijo a esta mujer, dame esa agua temporal y yo quiero cambiártela por un agua eterna. ¿Cuántas veces Dios nos está hablando y nos dice, hey, dame esa ansiedad? Oye, ¿por qué no me das ese mal hábito? Oye, ¿por qué no me das esa relación? Oye, ¿por qué no me das un poquito de ese pecado que tienes ahí? Yo quiero cambiártelo, dame ese pecado. Muchas veces Dios nos está hablando y nos dice, ¿sabes qué? Dame tu vida, dame eso temporal para ayudarte a algo eterno. Pero muchas veces somos como esta mujer samaritana que le dijo, usted es judío y yo soy una mujer samaritana, ¿por qué me pides agua de beber? Usted es Dios y yo soy un simple mortal, ¿por qué me estás pidiendo este problema? Usted es Jesús y yo soy un simple mortal, ¿por qué me estás pidiendo esta situación? Usted es santo y yo soy un pecador, ¿por qué me estás pidiendo este pecado? Usted es Jesús y yo soy simplemente un humano, ¿por qué me estás pidiendo la vida? Pero Dios te dice, como le dijo a esta mujer, si tú supieras el regalo que Dios tiene para ti y quién es el que te está hablando, me pedirías a mí. ¿Y sabes qué? Yo te daría agua de vida eterna. ¿Cuántos dicen amén a eso? Amén. Jesús siempre está contestándonos,
Si supieras lo que te estoy diciendo, si supieras que lo que te estoy pidiendo es para tu bien, si supieras que eso temporal que te estoy diciendo, ese pecado es temporal, en algún momento no habrá más pecado, ese dolor que estás sintiendo, yo te lo estoy pidiendo, porque en algún momento en la eternidad no habrá ni llanto ni dolor. Yo te estoy pidiendo que me des tu vida, porque yo soy el único que te puede cambiar una vida temporal por una vida eterna. Yo no sé si usted le puede dar un aplauso a Dios por eso. Y te pregunto, ¿qué es lo que Dios te está pidiendo hoy a ti? ¿Te está pidiendo una relación? ¿Te está pidiendo esa empresa que Él te dio? Dámela, yo puedo hacerla eterna. No solamente ganes dinero, sino que ganes almas a través de eso. Dame ese pecado que tanto te agobia. Deja de luchar, no puedes con eso. Pero yo vencí a la muerte y vencí al pecado. Dámelo. ¿Cuál es el intercambio que Dios está pidiendo en nuestra vida en este momento? Dame esa ansiedad, dame esa depresión, dame eso que te está quitando el sueño, que conmigo podrás estar tranquilo. Y mira lo que dice Jeremías 17:7. Dice, pero bendito los que confían en el Señor y han hecho que el Señor sea su ¿qué? Su esperanza y su confianza. Serán como árboles plantados junto al agua, que extiende sus raíces hacia la corriente. No teme que llegue el calor, y sus hojas están siempre verdes. En época de sequía no se angustian, y nunca, digan conmigo nunca dejan de dar fruto. El que hace a Jesús su esperanza y su confianza, el que recibe el agua de la cruz que fue vertida por nosotros, esas personas serán esa clase de árboles. Cuando yo confío en Él, cuando yo digo lo que tú hiciste en la cruz es relevante para mí, yo quiero tomar de esa agua. Cuando yo creo en su muerte y en su resurrección, cuando yo creo que Él tiene el poder, que Él tiene el control, realmente es allí cuando su espíritu empieza a fluir dentro de mí. ¿Y sabes qué? No son como un nacimiento, son como ríos de agua viva que calman nuestra sed por completo. Pero ¿sabes qué? El versículo 8 me llama la atención y con esto voy terminando. Dice, será como árbol plantado junto a agua que extiende, digan conmigo extiende, sus raíces hacia la corriente. Extiende sus raíces. Eso quiere decir que demanda un esfuerzo y demanda una intención. Y no quiero que me malinterpretes. Yo soy salvo por creer en Jesús. ¿Cuántos dicen amén a eso? Amén. Yo soy salvo por creer. Pero crecer demanda una intención. Soy salvo creyendo, pero crezco cuando soy intencional. Y muchos árboles, lamentablemente, están plantados junto a las corrientes, pero nunca se conectan con las corrientes. ¿Qué me dice esto? Y ponme atención. Muchas personas pueden haber nacido en la iglesia, pero no estar conectados con la corriente. Muchas personas pueden venir aquí cada 8 días, pero nunca estar conectados con la corriente. Muchas personas pueden estar al lado de la corriente, pero realmente estar desconectados de ella. Pero hay una verdad, es que el árbol depende del agua y tú y yo dependemos de Dios. El árbol necesita el agua. Y si tú de pronto sientes que tu vida está estancada, que has hecho tantas cosas pero no ves el fruto de tu trabajo, de lo que haces, puede ser que aunque vengas aquí, gracias por eso, no estés conectado con la corriente. Pero si tú y yo extendemos nuestras raíces
y nos conectamos con ella, empezaremos a vivir. ¿Por qué te desconectas de la corriente? ¿Por qué nos conformamos con quedarnos simplemente a un lado cuando la vida está pasando cerca de nosotros? Yo sé por qué. Es porque muchas veces no somos fieles al proceso. Muchas veces no somos fieles al proceso. Dios no te hizo un dinosaurio de goma que crece de la noche a la mañana. Dios te hizo un cedro fuerte y grande que da mucho fruto, que da sombra a muchas personas, pero ese cedro demanda tiempo de crecimiento. Ese cedro demanda proceso. Uno no planta un cedro y al otro día está allá. Qué peligro sería, ¿no? Qué peligro sería. Y así Dios ha plantado eternidad en ti, pero necesitas ser fiel al proceso. ¿Eso qué significa? Que todos los días, al igual que el árbol, tienes que extender tus raíces y conectarte a la corriente. ¿Qué significa eso? Significa que muchas veces tendremos que ser podados para seguir creciendo. Significa que muchas veces Dios tiene que sacar hojas que están muertas en nosotros para que podamos florecer y dar mucho fruto. ¿Sabes qué? Eso también significa que muchas veces van a venir tormentas a nuestra vida. Y tormentas que van a querer, ¿qué? Arrancarnos de raíz. Tormentas fuertes que nos van a dar con todo. Muchas veces significa que tendremos que añadir agua y agua y agua. Y muchas veces sin ver todavía el fruto. Porque el fruto tampoco sale de un día para otro. Sale con el proceso que tiene el árbol. Y Dios te está diciendo esta mañana: yo quiero lo mejor para ti, pero sé obediente al proceso que yo tengo en tu vida. ¿Por qué nos desanimamos cuando la primera cosa nos va mal? ¿Por qué nos desanimamos cuando la iglesia nos falla? ¿Por qué nos desanimamos cuando las cosas que hemos soñado todavía no se han dado e incluso parecen que fueran hacia atrás? Dios te está diciendo esta mañana: yo sé lo que estoy haciendo, simplemente sigue fiel al proceso. Te recuerdo algo: los árboles, como lo leemos en Google, captan el agua y los nutrientes a través de las raíces y tienen que, ojo con eso, transportarlas en contra de la gravedad. ¿Sabes por qué te digo que te demanda esfuerzo? Porque nutrirte de las cosas que te harán crecer es ir en contra del mundo, es ir en contra de la gravedad, es ir en contra de esas cosas que para el resto de personas son comunes. Pero realmente Dios nos está llamando a ser cristianos contracorriente, a que lo mejor que Él tiene para nosotros demandará esfuerzo. Las cosas que más valen son las cosas que más nos cuestan, ¿sí? Y crecer cuesta. Crecer duele, pero es necesario nosotros siempre estar firmes a lo que Dios nos ha hecho. ¿Y sabes qué? Vale la pena el proceso y el esfuerzo. ¿Cuál es la recompensa? Está en Jeremías 17:8. Dice que ese árbol no teme que llegue el calor y sus hojas están siempre verdes. Oh, la vida muchas veces se pone acalorada, ¿cierto? Pero si tú estás plantado, añadiendo agua a tu vida, cuando lleguen los momentos duros, ese calor no te va a asustar, porque tú dirás: yo estoy plantado en la casa de Dios, añadiendo agua a mi vida. Y sigue diciendo: en época de sequía, no se angustie. ¿Cuántos dicen amén a eso? Ay, porque es que llegan unos momentos donde uno dice: pero mi alma está calmada porque estoy conectado con la corriente. Y termina diciendo: y nunca, digan conmigo nunca, no importa lo que esté pasando en tu vida,
No importa lo que esté pasando en nuestro país y en nuestro mundo. Si tú y yo estamos plantados, añadiendo agua, nunca, y eso es una palabra de Dios para esta iglesia, nunca dejaremos de dar fruto. Solamente añade agua. Póngase en pie esta mañana.